Hermanos, les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por poder seguir estudiando la palabra. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Números, en el capítulo 1, que gracias al Señor ya estamos prácticamente por finalizar. Nos habíamos quedado en el verso 18. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y juntaron toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos sus linajes por las casas de sus padres, según la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, por sus cabezas. Vemos que el pueblo para la guerra estaba congregado y visto como un solo pueblo todavía. Toda la congregación. En esta frase vemos al pueblo uno, un solo cuerpo, una sola iglesia está viendo Dios en esta expresión. Toda la congregación se juntó y era uno solo. Y explica que fueron reunidos sus linajes por las casas de sus padres, según la cuenta de los nombres, de 20 años arriba por sus cabezas. Acá podemos notar cómo Dios ve al pueblo, ve como un solo cuerpo, pero también Dios hace diferencia entre aquellos que desean servirle, entre aquellos que no viven una vida rendida. Todas las diferencias que hace Dios dentro de la obra, también podemos notar por la actitud de corazón, por la fidelidad en el servicio, y que, como habíamos visto expresado ya en cada tribu, y que luego en el capítulo 2 vamos a mirar cada príncipe de cada tribu, podemos notar que Dios mira los grados que existen en la iglesia, ¿no? Como ya leímos, como el apóstol Juan declaraba, ¿no? Padres, jóvenes e hijitos. Vamos a mirar en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 1 al 3. Lo que vamos a notar es que el pueblo de Israel va a ser contado, va a ser censado por mandato de Dios. Y dijimos que Dios estableció la autoridad dentro del pueblo, Moisés y Aarón, que dijimos que tipifican al Señor Jesús, ambos aspectos del Señor Jesús, como cabeza del pueblo, única cabeza en Moisés y el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro gran sumo sacerdote, como dice la palabra. Entonces vemos a la autoridad en el pueblo, al Señor Jesús. Vemos en los príncipes a los obreros en la iglesia. Y después vemos al pueblo, a los santos. Vamos a mirar en la primera carta a los Corintios, entonces en el capítulo 1, versos 1 al 3. Dice: Pablo, llamado apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Como habíamos visto, lo primero que hace acá en el capítulo 1 del libro de Números es mirar a los príncipes, ¿sí? Dios habla con Moisés y con Aarón, da las indicaciones, las órdenes,
Y esas órdenes deben ser transmitidas a los príncipes del pueblo. Dios designa quiénes eran los príncipes del pueblo. Allí Dios le comunica a Moisés y a Aarón. Vemos cómo el Espíritu Santo escoge a sus obreros, a los obreros para la edificación de el templo espiritual, la casa de Dios, la iglesia, un templo espiritual que va creciendo un solo cuerpo por la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escoge a los obreros. Y tenemos también al pueblo. Bueno, acá en Corinto vemos al apóstol Pablo y a Sóstenes, los obreros en la iglesia que van a comunicar el mensaje del Señor Jesús al pueblo. Y vemos acá vista la iglesia de Dios como un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Primeramente, la visión tenemos que interpretar como Dios nos da la visión. Dios mira primero un solo cuerpo y examina a ese cuerpo y después identifica a cada miembro del cuerpo. Eso es lo que hace el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Empieza mirando a un cuerpo, a un solo cuerpo, y después va examinando a cada miembro. Viene a ser justamente como lo hacía un sacerdote en el pueblo de Israel, que ya vamos a ir avanzando en eso, como el sacerdote oficiaba de médico para el pueblo, y tenía que mirar al hombre y luego examinar, pero para ello tenía que ser sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que ser levita. Y vemos entonces cómo el pueblo es visto como un solo cuerpo. Tenemos a los obreros y tenemos a los santos que van a empezar a ser censados. En este caso podemos decir examinados. Porque es necesario, hermanos, ser examinados por Dios y corregidos por Dios. El salmista dijo: examíname, oh Dios, y mira, dice, mira qué hay en mí, y corrígeme, porque el salmista deseaba andar en victoria. Y Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, pero Él va a corregirnos, va a mirarnos, va a examinarnos y nos va a mostrar cuál es el diagnóstico del examen. Y también nos va a dar la receta nuestro médico amado, el Señor Jesús. Pero vemos, hermano, cómo así podemos decir que esa actitud, este libro de Números con la primera carta a los Corintios, cómo corresponde a esta primera carta. Pero tenemos entonces visto acá un pueblo reunido y también un solo cuerpo, pero Dios va a mirar también a cada tribu. Constantemente Dios mira a un pueblo como un solo cuerpo, una sola persona, pero también mira a cada miembro, es decir, a cada tribu. A cada tribu Dios va a mirar, y podemos decir que también Dios mira a la iglesia como un solo cuerpo, pero también mira al creyente individualmente. Tenemos un trato individual. Dios tiene un trato individual como congregación, pero también tiene un trato individual con nosotros. Nosotros necesitamos tener un trato con Dios por medio de la congregación de los santos, pero también un trato individual con Dios. Eso es lo que Dios nos quiere hacer entender para poder ser fieles peregrinos, fieles vencedores, fieles hebreos, caminar así en este desierto.
Bueno, dice en el verso 19 del capítulo 1 del libro de Números, como Jehová lo había mandado a Moisés, y los contó en el desierto de Sinaí. Acá podemos notar la importancia para que la obra de Dios sea eficaz en la iglesia, que sea conforme la palabra de Dios. Que sea conforme la palabra de Dios. ¿Sí? Dios mandó a Moisés contar de una manera. Dice, vamos a ver el verso 2 rápidamente. Tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. Y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada una cabeza de la casa de sus padres. Quiere decir que cuando Moisés y Aarón iban a presentarse en la tribu de Rubén, tenía que estar allí el príncipe junto a Moisés y Aarón. Entonces viene Cristo para hablar a la congregación, entonces tiene que estar el obrero para ser el canal o la vía de comunicación para que el mensaje del Señor Jesús llegue al pueblo. Al pueblo. Vamos a mirar en el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, hermano, y vemos que es así la manera en que Dios estableció. Por eso notamos cómo hay un orden establecido por medio de este censo, y a través del libro de Números hay un orden establecido por Dios. Dijimos entonces que Dios nos muestra un orden, tanto a nivel congregacional, a nivel de congregación, pero también a nivel individual. Vamos a mirar en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es muy notorio, hermano, que el Señor habla. Bueno, acá ángel significa un mensajero. Un mensajero. Podemos decir que acá el Señor Jesús ordena que se escriba al pastor o mensajero de la iglesia en Éfeso. Ahí podemos entender, hermano, es más que claro que Dios ha escogido a sus obreros en las congregaciones para transmitir su mensaje a los santos. A los santos. Dios quiere comunicarse con los santos, pero el Espíritu Santo lleva la verdad y la lleva a través de sus mensajeros. Entonces, hermano, este censo tenía que ser conforme la palabra de Dios. Dice en el verso 19, conforme Jehová lo había mandado, había hablado. Entonces la palabra de Dios es lo que debe guiar a Moisés, a Aarón y a los príncipes de cada tribu. A los príncipes de cada tribu. Vamos a mirar en el libro de Juan, capítulo 7, verso 24, y vamos a ver cómo el Señor Jesús también mostró que esa es la manera. Podemos preguntarnos si sería eficaz que Moisés y Aarón hagan un censo conforme la apariencia de los hombres. Tan solo mirarles y decir, bueno, vos vas a servir para la guerra, y mirar a otros y si no, vos no servís. Conforme la apariencia. Eso no era lo correcto. Tenían que censar, escoger y dividir o enumerar al pueblo y a cada tribu conforme la palabra de Dios, conforme Dios había mandado. Bueno, leemos en Juan capítulo 7, verso 24. Bueno, en este caso encontramos un juicio, y este juicio puede llegar a ser visto como un examen. Juan capítulo 7, verso 24.
Dice, no juzguéis según lo que parece, según la apariencia, mas juzgad con justo juicio, con justo juicio. Y sabemos que el justo juicio solamente la hallamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el justo juicio para nuestra guía, para nuestra enseñanza, para conducirnos, y también es lo que va a juzgar a los hombres. Es lo que va a juzgar a los hombres y es lo que juzga a la iglesia, la palabra de Dios. Entonces, podemos ver cómo nosotros en la iglesia debemos conducirnos conforme la palabra de Dios. Tenemos que andar y hacer todas las cosas conforme la palabra de Dios. No tenemos que hacer nada según la apariencia, según lo que nuestros ojos naturales pueden percibir, según lo que nos dicen otros, no. Tiene que ser conforme lo que Dios estableció en su palabra. Así, hermano, la obra de Dios va a ser eficaz en la iglesia, conforme su palabra. Debemos decir, imaginémonos, si Moisés y Aarón hubiesen pensado o contado para salir a la guerra, solamente aquellos a quienes a ellos le parecía que estaban capacitados para salir a pelear. Tal vez ellos iban a mirar si alguno tenía un cuerpo fortificado o no, y ahí ya iban a empezar a discriminar según lo que ellos podían ver. Pero no, el Señor estableció otra manera, su manera. Tenemos que nosotros sujetarnos a la manera de Dios, a la manera que Dios estableció, a la manera que Dios estableció, hermano. Recuerden entonces, la palabra de Dios necesitamos en el desierto de Sinaí. En este mundo nos examina la palabra. Necesitamos ser examinados por la palabra. La palabra es la que constantemente a nosotros nos dice, viene a ser nuestro parámetro y nuestra guía, nuestro mapa, la palabra de Dios. Y como ya repetimos, el Sinaí nos muestra la necesidad de comprender que tenemos dos naturalezas y que el mal está en nosotros. El mal está en nosotros individualmente, mirándonos. Entonces, la capacidad de poder examinarnos a nosotros mismos es lo que podemos ver como un requisito para salir a la guerra, para empezar a luchar como vencedores. Bueno, en el verso 20 ya encontramos la descripción de cómo fueron contados, de cuántos fueron contados. Desde el verso 20 al verso 43 vamos a encontrar el total de la cuenta de los hijos de Israel. Bueno, la primera tribu que se menciona que fue censada es la tribu de Rubén. Y dice en el verso 21 que fueron 46.500. 46.500. Si podemos anotar, esto va a ser muy útil porque vamos a aprender algo acá, hermanos. 46.500 conforme el verso 21. Bueno, la segunda tribu es la de Simeón. Según el verso 23, dice 59.300. 59.300 contados para salir a la guerra. Luego tenemos la tribu de Gad, y que según el verso 25 son 45.650. 45.650. Tenemos luego en el cuarto lugar el censo en la tribu de Judá, y según el verso 27 son 74.600. 74.600. Continuamos con la tribu de Isaacar, que según el verso 29 eran 54.400. 54.400.
Luego viene la tribu de Zabulón. Según el verso 31 tenemos 57.400. 57.400. En el séptimo lugar tenemos a Efraín, que es de los hijos de José. Efraín, según el verso 33, fueron contados 40.500. 40.500. Después tenemos también a otro hijo de José, en la tribu de Manasés, que según el verso 35 fueron 32.200. 32.200. En el noveno lugar está la tribu de Benjamín, con un total de 35.400, según el verso 37. 35.400. Tenemos en el décimo lugar del censo a la tribu de Dan, que según el verso 39 fueron 62.700. En el décimo primer lugar está la tribu de Aser, y fueron 41.500. Y por último, fue censada la tribu de Neftalí, que según el verso 43 fueron 53.400. 53.400. En el verso 44 dice nuevamente: estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, que eran 12. Anote esto, hermano: los príncipes de Israel, 12. Uno por cada casa de sus padres. Y la totalidad de los censados que podían salir a la guerra, mayores de 20 años para arriba, dice, fueron 603.550. 603.550, que coincide con Éxodo capítulo 38, verso 26, cuando habla de la entrega de los materiales para el tabernáculo, que también fueron estos hombres. 603.550. Y estos fueron contados, vuelvo a repetir, conforme la palabra de Dios, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra, ¿sí? Entonces aclara bien la palabra, que fue conforme, se hizo conforme Dios mandó, ¿sí? Es importante, hermano, que estudiemos la palabra, que conozcamos la palabra, que examinemos todo lo que hacemos y lo que decimos conforme la Escritura. ¿Sí? Conforme la Escritura, toda nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra casa, nuestra enseñanza en los hijos, cómo estamos cuidando a nuestros hijos, nuestro trato con nuestra familia, nuestro trabajo, todo conforme la palabra de Dios, porque todo guarda relación con nuestro peregrinar en este mundo, con nuestra vida de lucha en fe en este mundo. Y Dios va a ir ordenándonos, ya sea individualmente o también como parte de un cuerpo que es la iglesia, como un solo cuerpo que es la iglesia. Bueno, en el verso 44 dijimos que vuelve a recalcar la autoridad del pueblo y el lugar que Dios le dio a los obreros. Vamos a mirar en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Dice: porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Vemos cómo Dios estableció su orden. Dios estableció el orden que haya obreros que sean colaboradores de Dios, que estén para colaborar, así como los príncipes de Israel. Estos hombres eran simples colaboradores, y el pueblo era la labranza y el edificio de Dios. Así,
podemos ver cómo Dios estableció una sola cabeza en la iglesia. Esto siempre tenemos que recalcar porque es nuestra base esencial para estar en el orden de Dios. Cristo es la única cabeza de la iglesia. ¿Sí? Cristo es la única cabeza de la iglesia y tiene sus obreros, sus colaboradores para dar el mensaje al pueblo. Vamos a mirar en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 22 y verso 23. Efesios 1, verso 22 y verso 23. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Vemos como nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Nuestra única cabeza de autoridad es Jesucristo y Él comunica su voluntad al pueblo por medio de sus colaboradores y obreros. Ahora vamos a mirar que en estas 12 tribus censadas, la que mayor número de contados tuvo, en primer lugar, tenemos a la tribu de Judá. La tribu de Judá tuvo mayor número en el censo para salir a la guerra. La tribu de Judá, entonces vamos a anotarla por separado. En primer lugar, tuvo 74.600. Y conforme habíamos estudiado, Judá significa alabanza, y nos muestra la actitud del creyente de adoración. El creyente, el Hijo de Dios, que es adorador, adora en espíritu y en verdad. No existe otra manera de adorar a Dios. Este creyente que comprende la manera de alabar y adorar a su Señor. La única manera que existe, adorar en espíritu y en verdad, en la nueva creación. Y ya estamos aprendiendo en el desierto de Sinaí, porque en la carne no podemos adorar a Dios. Entonces hacemos la diferencia de las dos naturalezas. Y qué victoriosos salimos cuando comprendemos que tenemos una naturaleza, pero la que adora y sirve a Dios es la nueva naturaleza. Entonces allí empezamos a alabar a Dios cuando comprendemos, hermano. Comprendemos adorarle y alabarle al Señor porque nos hizo nacer, no de simiente corruptible como el oro y la plata, sino de una simiente incorruptible que vive y permanece para siempre por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios nuestra vida es sostenida, incorruptible, incontaminada y no se puede marchitar. Entonces allí vemos cómo para salir a la batalla la actitud de alabanza es lo primordial, esa actitud de adoración al Señor. La actitud de alabanza y adoración, el creyente que constantemente vive adorando y alabando a su Señor, siempre resulta en victoria, porque Dios se mueve en medio del pueblo de alabanza, donde hay alabanza, donde el pueblo alaba. Dios está en medio de la alabanza, allí se manifiesta. Entonces vemos, hermano, la importancia de la alabanza, la importancia de la alabanza como un cuerpo, como congregación, qué importante es la alabanza. Como creyente individualmente en nuestro trato y peregrinar, vemos la importancia de la alabanza y la oración en la nueva creación, en la nueva naturaleza. En segundo lugar encontramos a la tribu de Dan, nuestra 10ª tribu censada, la tribu de Dan, con 62.700 contados. Y dijimos que Dan significa el juez. Y debemos comprender que es el Señor que nos juzga, y el Señor nos va a juzgar. Por eso Pablo dijo a la iglesia
en su escrito que es necesario que nosotros pasemos por el tribunal de Cristo. Tenemos que ser conscientes que el Señor nos está juzgando, nos está examinando, y Él nos va a recompensar. ¿Y cómo no nos va a infundir temor, hermano, y sujeción a nuestro Señor, que es Señor de señores, y que es nuestra cabeza, nuestro Señor? Entonces allí aprendemos que el Señor nos mira con esos ojos que tiene como llama de fuego, que examina todo, y también es un ojo purificador. Y entonces, hermano, aprendemos así la sujeción, mirando a nuestro Señor. Pero también aprendemos, como habíamos visto, a juzgarnos a nosotros mismos. Dijo también Pablo a la iglesia de los Corintios: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y tenemos que aprender a juzgar a nuestra vieja creación, nuestra vieja naturaleza, y juzgarla como Dios la juzgó, ya muerta en la cruz. Vemos, hermano, entonces esa importancia. Por eso Dios está mirando a este pueblo y mira, Judá tiene mayor número. Entonces, evidentemente había más adoradores allí en Israel. Allí había más gente de alabanza. Por eso el Señor, vamos a ver en el capítulo 2, que pone primero a Judá. Pone primero, porque la fortaleza del pueblo era Judá. La fortaleza del pueblo era la alabanza. La alabanza. Por razón, el salmista David era de esta tribu, un hombre de adoración, un hombre de alabanza. Y este hombre que tanto se dedicó a establecer un servicio de adoración a Dios. Su corazón estaba convencido en su corazón que la alabanza era algo esencial y primordial para la vida espiritual y la vida de victoria. La vida de victoria en la fe. En tercer lugar, le tenemos a Simeón, la tribu de Simeón, que fue la segunda tribu censada, con 59.300 contados. Simeón, dijimos que significa un oído, un oyente, alguien que está atento escuchando, alguien que está escuchando atento. Ese es Simeón. Y nos muestra entonces la necesidad de escuchar la palabra de Dios. La alabanza, la adoración, la actitud de reconocer que Cristo es nuestro Señor y Juez, y el oído atento. Esté atento tu oído a mi voz, dice la palabra. Y si escucháis mi voz, si oyere mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Necesitamos prestar atención a su palabra. En este tiempo, inclinar nuestro oído. Vamos a ver el Salmo 45. Vamos a ver el Salmo 45. En el verso 10 dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Necesitamos, hermanos, mirar, oír, inclinar nuestro oído a las palabras del Señor Jesucristo, nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. En cuarto lugar tenemos a la tribu de Zabulón, con 57.400 censados. 57.400 censados. Y Zabulón significa una morada, ¿no? O como un tabernáculo. Y allí, hermanos, reconocemos que estamos en Cristo, como habíamos estudiado ya. Entonces vamos aprendiendo y vamos viendo la esencia del pueblo del Señor, la iglesia, y cómo necesita estar establecido en la doctrina de que estamos en Cristo por la fe. Y estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. Necesitamos comprender nuestra posición, justificados por la fe gratuitamente. Necesitamos comprender para andar en victoria, para resultar
victoriosos, vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Estos son, parece ser la esencia del victorioso, la esencia del vencedor. Tenemos entonces a Zabulón. Y vamos a mencionar solamente hasta el quinto lugar, que viene a ser la tribu de Gad. Viene a ser la tribu de Gad. Tenemos entonces 57.400 de Zabulón. Zabulón es 57.400, perdón, y es la tribu de Neftalí, hermano, la que viene en quinto lugar, ¿sí? La tribu de Neftalí, 53.400 censados. Y bueno, hermano, allí ya estamos con la doctrina, hermano, de que estamos en los lugares celestiales, ya nos estamos preparando. Neftalí significa un luchador, un vencedor. Tenemos, hermano, que ya estamos listos para la batalla prácticamente, ¿eh? El Señor nos va preparando por medio de su palabra. Cuando entendemos, hermano, que estamos en los lugares celestiales, queremos vivir conforme esa posición, ¿eh? Y queremos echar a los intrusos que están allí, ¿eh? A los usurpadores de ese lugar, a los que se creen usurpadores, ¿eh? A todos los enemigos y potestades y gobernadores de las tinieblas, ¿eh? Y la potestad del aire, dice la palabra. Como habíamos visto en Neftalí, la iglesia gloriosa, que es una vencedora y luchadora en Efesios 6. En Efesios 6. Y así, hermano, vamos comprendiendo. Bueno, vimos simplemente los primeros 5 lugares. Los primeros 5 lugares. Volvemos al capítulo 1, y en el verso 47 es algo muy particular lo que Dios dice. Pero los levitas no fueron contados entre ellos, según la tribu de sus padres, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Entre los hijos de Israel. Mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus vasos y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere y los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán. Y el extraño que se llegare, morirá. Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas, cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su bandera por sus cuadrillas. Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Hermosa la palabra, porque dice que hicieron conforme lo que mandó Dios. Tenemos que hacer así, hermano, conforme Dios mandó. Bueno, todas estas tribus que vimos eran necesarias para que Israel tenga victoria completa sobre sus enemigos. Y como habíamos visto ya los diversos atributos que sugieren sus nombres, son necesarios también para la victoria completa en nuestras vidas. Debemos poseerlos, hermanos, desplegarlos en nuestras vidas, porque es necesario experimentar la plenitud de Dios. Bueno, vamos a dividir como Dios divide. ¿Cómo dividió Dios en un aspecto general en este primer capítulo? Por un lado dividió 12 tribus. 12 tribus. Y vamos a quitar a la tribu de José y a la tribu de Leví, que son reemplazadas por la tribu de Manasés y Efraín, de tal manera que quedan 12 tribus. 12 tribus. Entonces, Dios lo que hace, hermano, es dividir 12 tribus, es decir,
El número 12 que nos muestra el gobierno de Dios, el reinado de Dios, como Dios reina, hermano, así en este orden sobre el pueblo, teniendo a su autoridad la cabeza de la iglesia y los obreros trabajando y el pueblo obrando conforme a lo que Dios está hablando, ¿sí? La palabra de Dios. Qué orden tan precioso, hermano, podemos experimentar. Entonces, 12 tribus por un lado, pero los que no fueron censados, dice en el verso 47, no fueron contados. Nos aclara bien la palabra en el verso 49, no tomarás la cuenta de ellos. No tiene que ser contado el pueblo de Leví. Entonces vamos a dividir, podemos hacer un cuadrito, hermano, este capítulo 1, vamos a dividirlo en dos. Vamos a dividir las 12 tribus por un lado y en el segundo cuadro vamos a poner a los levitas. Para caracterizarlos, vamos a notar que las 12 tribus era un censo para la guerra. Un censo para la guerra. Y en el otro cuadro, en comparación, los levitas no fueron censados, no era una guerra natural, una guerra física. Podemos decir, como otro aspecto, que las 12 tribus fueron censados y fue dado un número exacto. Un número exacto. Los levitas fueron 50. No hubo un número exacto allí. No había por qué contar a los levitas. Y esto, hermano, nos habla de que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Apocalipsis 5, verso 10. Perdón, hermano, Apocalipsis 5, verso 6. Verso 10 y Apocalipsis 1, verso 6. Ahí, hermano. En un Apocalipsis 5, verso 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y en Apocalipsis 1, verso 6 dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Amén. Entonces, estas 12 tribus que fueron censadas y que fueron a la guerra, nos hablan del lado real de nuestro ministerio sobre la tierra, este aspecto de haber sido hecho reyes, reyes. Entonces nos muestra nuestro lado real, la realeza de nuestra vida eterna. Y por otro lado, del lado de los levitas, vemos el aspecto sacerdotal del ministerio que está retratado por los levitas. Los levitas fueron designados para encargarse del tabernáculo y todos los contenidos de él. Ellos debían desarmarlo y armarlo, y ellos debían acampar directamente alrededor del tabernáculo. ¿Y cuál era, podemos decir, el motivo o el por qué Dios quería que habite el pueblo de Leví alrededor del tabernáculo? Para que no haya ira, dice, sobre la congregación de los hijos de Israel. Para que no haya ira, para que la ira de Dios no esté sobre el pueblo de Israel. Como dice en el verso 53, velando por la nube y ahora del Espíritu Santo para saber cuándo moverse y cuándo detenerse, debe ser una parte activa dentro de nuestra experiencia, hermano. No solo eso, sino que esta misma compañía sacerdotal también es vista en Apocalipsis, capítulo 7, verso 1, como los 4 ángeles sosteniendo a los 4 vientos de la tierra. Aún ahora mismo, hermano, en este tiempo, estos mismos ministros de fe guían el encargo de destruir el ministerio de iniquidad, el misterio de iniquidad, hermano. Vamos a leer en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. En la segunda carta a los Tesalonicenses,
capítulo 2, verso 7. Y vemos, hermano, cómo los santos fieles están deteniendo, están retrasando la obra de iniquidad, ¿sí? El misterio de iniquidad. Según la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Hermanos, en todas estas maneras debemos ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, en un sentido muy práctico. Ambos aspectos, ambos ministerios se deben manifestar en nuestra experiencia si vamos a conquistar y reinar con el Señor Jesucristo. Hasta acá, hermano, el estudio entonces, y luego vamos a continuar específicamente con los deberes de los levitas o las tareas levíticas que describe desde el verso 50 al verso 54. Hasta acá entonces, hermanos, la palabra, que el Señor bendiga ricamente